Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Rivas. El día de hoy estoy con mi equipo. Es el equipo número 2, conformado por mi compañera Marila Robles, Fernando Adriano, Danaí Toscano y Jorge Monzón. Y les vamos a hablar sobre la forma en la que formas legales en las que se pueden constituir las organizaciones mercantiles. A continuación les voy a compartir las diapositivas para que podamos explicarles con mayor detalle cada información. Bien, para empezar les voy a hablar de qué son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales cuyo principal objetivo es efectuar actos de comercio que le puedan generar dinero. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias e independientes. Siguiente. Ahora les voy a mencionar sus características. Las sociedades mercantiles comparten un interés y propósito común, como lo hemos mencionado anteriormente. Su propósito es hacer actos lucrativos de comercio que le puedan generar ingresos. Otra característica es que se necesita que los socios aporten contribución patrimonial. Esta puede ser capital, bienes o trabajo. Otra característica es que requiere de una transacción comercial de una compraventa. Siguiente. La Ley General de Sociedades Mercantiles pues estipula 6 tipos de sociedades mercantiles, que es la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Siguiente. Primero, pues, les voy a hablar sobre la sociedad de nombre colectivo. Esta sociedad es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. Eso quiere decir que todos los socios son responsables por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada, o sea, significa que ningún socio tiene derechos especiales que puedan limitar su participación, aunque haya un acuerdo entre los mismos socios que estipulen que la responsabilidad de alguno pues va a ser limitante a una porción o cuota determinada. Siguiente. Bien, la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios pues hará proporcionalmente a lo que ellos hayan aportado al iniciar su asociación. La responsabilidad de los propietarios asume, como ya lo mencionamos, la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad. La administración de la sociedad pues está a cargo de varios administradores. Ellos pueden ser los mismos administradores o pueden ser personas extrañas a ellos. Otro dato de esta sociedad es que existen 2 tipos de socios: los socios industriales, que aportan su trabajo y perciben un sueldo, y los socios capitalistas, que aportan el capital monetario. Listo, sigue mi compañera Dana. Ok, entonces ahora les vamos a hablar de la sociedad en comandita simple. Esta es una sociedad, es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Algunas de sus características son que no existe un capital mínimo, es necesario un mínimo de 2 socios para formarla. Y la denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos, añadiendo la palabra y compañía. Y bueno, otra de las características es que en una sociedad en comandita simple existen 2 tipos de socios: los socios colectivos y los socios comanditarios. Siguiente, por favor. Okay. ¿Cómo se integra el capital? No existe como tal un capital social mínimo para la constitución de una sociedad de comandita simple. Este capital debe ser abonado por los socios comanditarios, aunque los socios colectivos también pueden contribuir al capital si se ha acordado esto en primera instancia. Y bueno, la responsabilidad de los socios. Los socios comanditarios tan solo poseen la responsabilidad del capital que han aportado, nada más. Además, aunque los 2 tipos de socios tienen derechos en participar en las ganancias y el patrimonio de la sociedad,
Los socios colectivos tienen una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de las deudas contraídas por la sociedad. Y siguiente, ya va a comentarles mis compañeros sobre la sociedad de comandita por acciones. Bueno, en la sociedad comandita por acciones se define como que es una sociedad capitalista que está dividida en acciones que se forman por la aportación de dos socios, que al menos uno se debe de encargar de administrar la sociedad y responder personalmente a las deudas sociales y como socio colectivo, mientras que otros comandatarios no tendrán esa misma responsabilidad. Para el siguiente, por favor. Se caracteriza la sociedad por medio de sus siglas abreviadas que son S en C por A. Se debe de llevar estas abreviatura, ya que si uno de los nombres de los propietarios accionistas no está dentro de la asociación como asociación, se debería de aportar siguiente, por favor. El capital, pues el mínimo para constituir esta asociación será de al menos 60,000 euros, que desembolsará mínimo 25% al empezar la asociación. Y el capital pues estará dividido en las dos y terceras partes. La responsabilidad de los socios, uno de los está dividido también por dos, que son los socios colectivos y los socios comanditarios. Los socios colectivos tienen una responsabilidad ilimitada. Eso quiere decir de que están respondiendo a todas las deudas que se junten en la empresa, mientras que los socios comandaditos no tienen esa responsabilidad, sino que su responsabilidad es limitada y solamente responden a lo que ellos hayan invertido. Y la forma de administrarse sería pues los administradores que sean socios en el contrato social se practican inamovible, solo podrá ser removido jurídicamente por dolo o inhabilidad. Lo que quiere decir es de que un socio no puede tomarse por sí mismo la decisión de quitar a los administradores. Y pues sigo con mi siguiente compañero, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Ok, a mí me tocó sociedades de responsabilidad limitada. Como sabemos, la sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de su aportación. Eso quiere decir que si la sociedad se dividió, hay dos socios, le toca el 50% a cada socio, se divide en ambas partes y partes iguales. Una de sus características es que existe bajo el nombre de algún socio y se le tiene que agregar al nombre, se le agrega la S.DL.L, que significa el nombre Sociedades de Responsabilidad Limitada. Otra característica también es que hay desde un socio a un máximo de 50 socios. Siguiente diapositiva. Como sabemos, para integrar una sociedad, se tiene que primero establecer un capital que se dividirá en partes sociales que tendrá un valor y categorías desiguales. Las responsabilidades de los propietarios es que cada propietario está limitado para poder tomar decisiones y para poder entrar dentro de la sociedad. Tienes que ser socio, un gerente, porque una persona extraña a la sociedad primero tiene que formar parte de la sociedad para entrar. No puede ser un trabajador que esté abajo del gerente. Y si nos vamos a la cuestión de la administración, dice
que es proceder al reparto de utilidades, nombrar y remover gerentes y modificar contratos sociales. A continuación, mi compañero va a explicar las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, existen bajo una denominación y se componen exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. De las principales características es que esta puede ser compuesta por un socio, como bien lo dice, o se puede constituir por más, y allí se le denomina unipersonal cuando solo es por uno, que es un solo socio. El capital de la sociedad se encuentra dividido en acciones que pueden cotizar en la bolsa o pertenecen a las partes que la componen. Una de las principales responsabilidades es que los socios tienen por obligación responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, pero solo lo hacen hasta el momento de sus acciones, es decir, que su responsabilidad es limitada y su principal obligación de los socios es realizar aportaciones para constituir el capital social. Un ejemplo muy claro que podemos ver aquí para comprender mejor la sociedad anónima es, por ejemplo, yo, Ricardo, puedo abrir una empresa y yo soy la empresa. Yo soy el nombre, yo hago el producto, yo lo vendo, yo me encargo de todos los trámites, de pagar impuestos y demás. Entonces, como la empresa es una sola persona, aquí conlleva una desventaja. Si por alguna razón yo tengo deudas, por ejemplo, con el SAT, y no cumplo con la responsabilidad que estoy comprometido ante esta sociedad anónima, ellos me pueden embargar la empresa, pero como yo soy la empresa, también me pueden embargar mis propios bienes, que serían mi casa, mi carro, en fin, todo lo que conlleve a yo como persona física y no como persona moral. Sin embargo, cuando constituimos una sociedad anónima donde existen más de dos socios, o al menos dos socios, bloqueamos esa parte, puesto que la empresa ya no es una persona, ya la empresa está constituida de forma anónima y nos podemos respaldar nosotros como personas físicas. Continuando con las diapositivas, esta se constituirá mediante la escritura pública, la cual deberá ser escrita en el registro mercantil. Con la inscripción adquirida a la sociedad anónima, su personalidad jurídica, los aspectos que se mantengan reservados entre los socios no serán ponibles frente a la sociedad, que es lo que comentábamos anteriormente con el ejemplo que les di. Ok, y por último vamos a hablar de las sociedades cooperativas. Estas sus siglas son SC, y esta es aquella que está integrada por las personas de una sociedad de clase. Esto quiere decir que son trabajadores que aportan a la sociedad únicamente su trabajo, y algunas de sus características es que forzosamente el número de socios tiene que ser no menor de 10 personas, y estas tienen un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus mismos miembros. Y esta no persigue fines lucrativos, ni lo que busca esta sociedad es el mejoramiento social y económico de sus trabajadores. Esta es una responsabilidad en la que los socios, la sociedad cooperativa está obligada a mejorar en todo aspecto el nivel de sus trabajadores, de sus socios más bien, y es una de las más simples, por así decirlo. Lo único que busca es el mejoramiento de sus socios y se puede distinguir porque no puede tener menos de 10 integrantes esta sociedad. Y esta sería la última de las sociedades que les vamos a presentar el día de hoy.